Son palabras duras, pero no son palabras de un Dios que quería despreciar a su pueblo, todo lo contrario. Todo comienza porque en el capítulo 1, versículo 2, Dios les dice: yo os he amado. Ese es el principio de todo. Dios no dice todas estas palabras y los reta y les hace ver las cosas que estaban haciendo mal porque quería despreciarlos, quería apartarlos, todo lo contrario. Dios se lo dice porque los amaba. Es como el padre que ve que sus hijos están haciendo cosas dañinas, están yendo con personas que no les convienen, están haciendo y adquiriendo costumbres que no son sanas, y porque los ama tremendamente les dice claramente lo que están haciendo y no se esconde y no intenta suavizar sus palabras, sino de forma clara le dice: estáis haciendo esto mal, tenéis que cambiar, tenéis que hacerlo de otra forma, daros cuenta del pecado que tenéis. Y en esta mañana voy a hablar también desde esta perspectiva. Todo lo que vamos a oír no es que tenemos que comportarnos de cierta forma para poder ser salvos, para poder llegar al cielo y presentarnos allí, sino que porque somos salvos, porque somos parte de la familia de Dios, Dios nos dice: tenéis que acercaros a mí en adoración de esta forma, tenéis que liderar de esta forma y tenéis que comportaros con vuestros esposos y vuestras esposas de esta forma, porque sois mis hijos, porque sois parte de la familia de Dios. Esta es la forma en que tenéis que comportaros por vuestro bien. ¿Verdad que cuando tenemos hijos, nuestro fin no es que sean felices o que no sean felices todo el tiempo, que se estén pasando todo el rato bien? Nuestro fin es que sean felices, pero sabemos que no es a través de estárselo pasando bien todo el rato, ¿verdad? Si no, no los enviaríamos al colegio, no haríamos que estudiaran, no le pediríamos que tuviesen modales, no nos empeñaríamos en que se lavasen las manos, sino le daríamos una PlayStation, lo tendríamos todo el día en el PortAventura, todo el día dándole chuches. ¿Verdad que seríamos unos padres horrorosos? ¿Verdad que nuestro fin es que ellos lleguen a ser las personas que pueden llegar a ser? Las personas que Dios quiere que sea y que su potencial les puede llegar. Por lo tanto, les exigimos, los castigamos, los disciplinamos, les imponemos normas, hábitos, los llenamos de amor, pero les decimos: esto está bien, esto está mal, esto es lo que tienes que conseguir. Y esto es Malaquías. Dios los ama tremendamente, pero los quiere hacer ver qué es lo que estaba pasando en sus vidas. Así que vamos a comenzar con la adoración. Cómo tenemos que presentarnos en adoración de Dios. Cómo tenemos que vivir una vida de adoración a Dios. Versículo 6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Porque pertenecemos a la familia de Dios. Para pertenecer a la familia de Dios, si no lo sabes en esta mañana, lo único que tienes que hacer es arrodillarte y humillarte delante de Dios y decir: Dios, quiero pertenecer a tu familia, quiero que me limpies, quiero que me salves, quiero que tu espíritu, que tu persona entre dentro de mí. Y una vez que dices esto de corazón, el Señor te transforma y te da una buena vida. Y entonces te dice cómo tienes que vivir. Y te dice: mira, si yo soy tu padre, no me estás tratando muchas veces como tu padre. Ellos no lo estaban haciendo. Ellos habían vuelto del cautiverio, habían reconstruido el templo y posiblemente la muralla. Y a pesar de lo increíblemente contentos que tenían que estar, ellos se habían hastiado de todo eso. Miraban alrededor y veían que no eran los más prósperos, ni el templo el más precioso, ni era tan increíblemente precioso como el de Salomón. Y entonces empezaron a hacer todo por rutina, porque lo tenían que hacer, simplemente hacerlo porque lo tenían que hacer. Y no se sentían orgullosos de quiénes eran, no se sentían orgullosos de pertenecer al pueblo de Dios, no reconocían las virtudes de Dios y hasta dónde los habían llevado, y no le agradecían a Dios por todas esas cosas. Cuando honramos a nuestros padres, ¿qué tenemos de ellos? Orgullo de pertenecer a su familia, reconocemos sus virtudes,
y agradecemos los esfuerzos hechos, pero este pueblo no hacía nada de esto. No estaban contentos de donde estaban, sino en vez de estar increíblemente asombrados de que Artajerjes hubiese pagado para que tuviesen el templo y las murallas, estaban mirando que otros eran más prósperos y que otros parecían más victoriosos. Y por lo tanto no le estaban dando la honra a Dios que le deberían de dar. Y nuestro Padre, ¿cómo nos pensamos nosotros en Dios? Nos enorgullecemos de pertenecer a la familia que pertenecemos, a la iglesia que pertenecemos, agradecemos por lo que hay. ¿Cómo venimos aquí? ¿Cómo nos despertamos los domingos por la mañana? ¿Cómo hacemos nuestros devocionales? Nos llenamos de orgullo del Dios que tenemos, reconocemos la familia en la que pertenecemos y le agradecemos todas las cosas que Dios nos ha puesto en nuestra vida y cómo nos ha traído aquí. Y como padre también adoraban a Dios sin el temor de su Señor, de ser su Señor. Como Señor tenían que tener temor, obediencia y lealtad. Pero lo estaban haciendo simplemente por obligación y por lo tanto le decían, mira, ya nosotros cumplimos con tus 300, 400 reglas, con las 400 normas de las ofrendas, estamos cumpliendo todo en el templo con lo que nos has pedido. Y le decían, ¿qué hemos menospreciado tu nombre? Y le dice el Señor, ¿en qué pensáis que la mesa del Señor es despreciable? Obviamente, seguramente ellos no lo habían dicho de boca, no habían dicho a nadie que la mesa del Señor ofrecer sacrificios era despreciable, pero al hacerlo por rito, por obligación, por costumbre y no con toda la devoción y con amor, era una forma de decir que era despreciable. Versículo 8 dice, ofrecéis lo que no le ofrecerías al gobernador. Estaban en vasallaje con Persia y tenían que darle pues lo mejor de sus cosechas, lo mejor de sus hijos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué le daban a Dios? A Dios le daban lo robado, lo que sobraba, hacían promesas y daban cualquier cosa. Tampoco es tan diferente de nosotros, ¿no? Los impuestos los tenemos que pagar, pero nuestra ofrenda es alternativa. A mi hobby le doy todo mi tiempo y todo el dinero que quiero, pero la iglesia, ayudar a los demás, el pobre, mis vacaciones no me las tocan, pero retiro de iglesia. ¿En serio tanto? Y la colonia del niño va a ir, pero campamento de... Muchas veces no damos lo primero, sino lo que nos sobra. No damos el mejor tiempo, sino el que podemos dar si es que nos sobra algo. Versículo 10 dice que la mejor traducción creo que es sin beneficio para sacrificar, cerráis las puertas. Es decir, si no vas a sacar algo de sacrificar, cuando vienen, si no te vas a quedar con una parte, no abres las puertas del templo para sacrificar. Es decir, si no sacamos algo de la iglesia, si en nuestra adoración no nos toca la vena sensible o no sacamos alguna cosa de hacer algo, de servir, pues no sé para qué lo hago. Versículo 12, le decían que era inmunda y despreciable la mesa del Señor. Seguramente no dirían ni inmunda ni despreciable, pero verían otros ritos, otras cosas como mucho más importantes, otras actividades como mucho más entretenidas y mucho más emocionantes. Y muchas veces nos pasan cosas así. Si me sale un cumpleaños, un partido, pues entonces voy a reunirme con mis hermanos. Si no, si es que estoy muy cansado, culto de oración, grupo de hogar, mi devocional. Oye, si me sobra un tiempito lo hago, si no, el privilegio que tenemos de abrir la Biblia todos los días, que no vengan a nuestra casa registrando, buscando por una, para meterte en la cárcel. Y nos presentamos delante de Dios siempre en el último momento del día si nos sobran fuerzas. Versículo 13, les resultaba fastidioso. Fastidio era la palabra que utilizaron cuando salieron de Egipto. Toda la dureza de salir de Egipto, pues decían que todo esto de sacrificar les era fastidioso, menudo aburrimiento. Otra vez tener que leer la Biblia, tener que orar, tener que ir al culto, tener que...
día de reposo. Preparaban la comida el día anterior para el día de reposo no hacer nada, tenerlo todo preparado. No encendían lavadora ni hacían nada, intentaban que fuese totalmente un día dedicado al Señor para disfrutar de su familia, de su pueblo. Hacían un gran banquete en nombre del Señor. ¿Cómo nos reunimos? ¿Es el día más emocionante de la semana? Hacemos la previa de la Champions con una expectación. Hacemos la previa de la iglesia. Es lo que más nos apasiona venir y adorar con nuestros hermanos. Es lo que más nos apasiona ponernos delante del Señor y abrir la Biblia y tener el devocional en casa con nuestros hijos. Nos llena de emoción. ¿Me entendéis que os lo digo y me lo estoy diciendo a mí mismo, ¿no? No estoy yo diciendo que sea diferente. Pero ¿cómo enfocamos nuestro tiempo y nuestra devoción hacia Dios diariamente y en la iglesia? Casi siempre es lo que nos sobra, es lo robado, es lo cojo, es lo... Y dice el versículo 11, aprovecha para hacerlo tú, porque mi nombre es grande en todas las naciones. Los judíos pocos habían vuelto a Jerusalén, o sea, pocos tenían el privilegio de adorar realmente en el templo, en el nuevo templo construido dentro de Jerusalén. La mayoría estaban todos desperdigados. Ellos tenían el privilegio de hacerlo allí. Y los que tenían el privilegio estaban ya aburridos de hacerlo. Y dice, pero mi nombre es grande en todas las naciones. Si no lo hacéis vosotros, van a hacerlo todas las naciones. Hay judíos por todo el sitio. Y si no, hasta los reyes Nabucodonosor, Darío, hacían en ciertos momentos, leemos en el libro de Daniel, Salvador predicó del capítulo 1 hace 2 semanas y sigue estudiando y ha estado estudiando y tiene todos los pasajes en los que aparecen los reyes Nabucodonosor, Darío y los otros alabando al Dios y sigue haciendo el estudio, así que si queréis más información pedírselo a él, estará seguro encantado de enviarlo. Dice Daniel 7:3, ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderos y su camino justo. Daniel 6:27, Darío dice, Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Si nosotros que tenemos la oportunidad y somos los embajadores, los voceros de Dios, no aprovechamos para vivir una vida en la que Dios es nuestro mayor disfrute, lo harán otros. Dios no se va a quedar sin honra y sin gloria. Nos está diciendo, en adoración, ¿cómo me adoráis? ¿Cómo estáis viniendo a mi casa? ¿Cómo os estáis reuniendo? ¿Cómo os estáis acercando a la Biblia? ¿Cómo os estáis parando todos los días a adorarme, a leerme y a hablar conmigo? ¿Cómo lo estáis haciendo? Y esto es una sacudida que nos da a todos, ¿verdad? Que nos damos cuenta de que no es lo más que nos emociona muchas veces, ni es lo más que preparamos, ni utilizamos las reuniones conjuntas como el momento más emocionante de la semana, como el momento en el que nos acercamos al Dios de los cielos, al Dios del universo, al que nos ha creado. Así que tenemos que venir encantados, orgullosos, entusiasmados de ser hijos del Padre de los cielos, el Dios que llena nuestras vidas, y venir y adorarlo diariamente en nuestras casas, con la devoción y la honra que se merece. Gloria a Dios, ¿verdad? Y no se queda aquí, habla ahora del liderazgo, capítulo 2. En cierta forma, todos somos líderes donde estamos. Estamos orando, Michael estaba orando por los que están en turismo, hostelería, restauración, turismo. Aquí hay muchísimos que estáis involucrados en esto y estábamos orando para que fuese luz y sal allí donde estáis. Desde la animación, desde el baile, desde camareros, desde tiendas, desde todo, que fuese luz y sal. Y allí sois líderes, embajadores de Cristo en cómo lo hacéis. Y entonces nos da unas pautas de cómo hacemos este liderazgo. Pero lo voy a enfocar en el liderazgo dentro de la iglesia, cuando hacemos servicio dentro de la iglesia a los demás.
Y nos dice, versículo 2:2, si no oyeres y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho el Señor de los ejércitos, el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Jehová, como lo queramos pronunciar, es decir, yo soy el Todopoderoso, escúchame, si no decidís de corazón, si no habéis decidido de corazón hacerlo, no lo hagáis. Está hablando ahora a los sacerdotes, los que tenían que servir al Señor. Y dice, si no os habéis decidido de todo corazón, si vuestro corazón no está dividido, no lo hagáis. Porque tenéis una responsabilidad increíble. Si no tomas la decisión completa de que lo que haces lo haces solo por Dios, y solo por Dios, mejor no hacerlo. No siempre con quejas, no siempre pensando en lo que hacen los demás, en lo que los niños dejan o no dejan, si me dan las gracias o no me dan las gracias, si eso no me gusta o no me gusta, si tengo que hacerlo o no tengo que hacerlo. Es un inmenso privilegio servir al Señor entre nuestros hermanos. Y ese inmenso privilegio el Señor dice, si lo haces, hazlo de todo corazón. No lo hagas porque alguien te lo reconozca o porque alguien quiera hacerlo, porque tienes que hacerlo, hazlo, si lo haces, hazlo de todo corazón. Si no, maldecirá vuestras bendiciones. Nuestro ministerio, cualquier cosa que hagamos para Dios, Dios siempre lo fructifica. A pesar de nosotros y de nuestras faltas y de nuestras cosas que no llegamos, el Señor fructifica lo que hacemos para servirlo a Él. Y los sacerdotes se dedicaban a bendecir, venía la gente a ser bendecidos por Dios. Y en nuestro ministerio nosotros bendecimos a los demás, pero si no lo hacemos de corazón, el Señor no lo va a bendecir, lo va a maldecir. No le va a sacar provecho y fruto, sino dice que los maldecirá y no bendecirá sus bendiciones. No será de bendición absolutamente para nadie. Versículo 3, Dios maldecirá la sementera, es decir, la provisión o incluso los hijos. Y mira lo que llega a decir en el versículo 3. Yo os echaré al rostro el estiércol. Lo dejamos así, por decirlo de forma fina, ¿vale? Había ciertos sacrificios que se llevaban fuera del campamento y era una honra, porque era el sacerdote el que lo llevaba, normalmente el sumo sacerdote una vez al año, y diferentes sacrificios se llevaban fuera y se quemaban estos sacrificios y se quemaba con su piel, con su carne y con su estiércol. Levítico 16, 16, 27, un ejemplo. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación. Y quemarán el fuego, su piel, su carne y su estiércol. Y esto era algo de honra. Pero ¿qué pasa si cuando estás haciendo esto te caes y en un corte te llenas tú de cara en estiércol? ¿Volverás al campamento todo manchado? Lo que es un servicio de honra, ¿en qué se convertirá? En deshonra total. Lo que es un privilegio servir a Dios entre nuestros hermanos, si no lo haces de todo corazón, con las motivaciones adecuadas, se puede convertir en una deshonra pública. Servir a Dios es un privilegio y una responsabilidad, hacerlo con la actitud adecuada. Así que tenemos que hacer todo nuestro servicio, que tiene honra en sí, de una forma que honre a Dios, y Dios nos honrará delante de los demás. ¿Cómo tiene que ser esta? Versículo 5, tiene que ser llena de vida y de paz. Dice que hizo un pacto de vida y de paz con los descendientes de Leví. Pero no encontramos ningún pacto con Leví de vida y paz. Lo único que encontramos es un pacto de paz con Fineas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Y este pacto nos habla de esto. El pueblo de Israel llega a un punto en un sitio y entonces en un lugar de Canaán, para adorar a Dios lo que se hacía era prostitución, orgías públicas donde iban los hombres y tenían prostitución cúltica. Llega el pueblo de Israel, apartado de Israel,
para ser de bendición a todas las naciones diferentes y santos, tienen que ser totalmente diferentes, no se pueden mezclar, no pueden hacer estas cosas. Las personas de Canaán apartaban a sus hijas para prostituirlas y las obligaban a prostituirse en estos cultos. Pues llegan el pueblo de Israel y después de haber visto todo lo que habían visto, de haberlo sacado de Israel del pueblo de Egipto, cogen y empiezan a prostituirse. Así que Fines, el hijo de Eleazar, para parar, Dios empieza a matarlos. Dice, esto no va a bendecir a nadie, y empiezan a caer. Así que Fines empieza a matar a aquellos hombres que lo estaban haciendo. Y entonces Dios lo honra y le dice, por haber sido celoso con mi ley, conmigo, tú vas a ser bendito. Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, dile, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Qué podemos aprender de esto? Que si eres un responsable, un líder en la casa del Señor, entre tus hermanos, tienes que tomar decisiones difíciles aunque sean impopulares. Aunque la sociedad alrededor está haciendo totalmente lo contrario, aunque sea temporalmente insatisfactorio, tienes que ser radical y tienes que apartarte del mal y hablarles a los demás de que se aparten del mal. No puedes empezar a aceptar cosas porque todo el mundo lo hace o porque es lo que hace todos a nuestro alrededor. Te tienes que mantener en temor y en reverencia y decir a las personas, a los que están a tu alrededor y a los que están en tu iglesia, a tus hermanos, esto está bien, esto está mal, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Versículo 6 habla del que el sacerdote tenía que tener verdad en su boca. La ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios. Versículo 7, porque los labios del sacerdote han de guardar sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es del Señor de los ejércitos. Y el versículo 8 y del 9 habla de que no hacían lo que predicaban. Es decir, si estás en un puesto de liderazgo, si quieres estar en enseñanza sobre todo, si quieres dar clases en la escuela dominical, en los jóvenes, si quieres ser líder entre nosotros, tienes que ser una persona que sea capaz de intentar por todos los medios andar lo que hablas. Tener una vida que tu hipocresía sea la menor posible entre lo que dices y enseñas y lo que haces. Tu boca tiene que estar llena de sabiduría, tiene que estar llena de la ley del Señor, tiene que estar apartada del mal e intentar andar por todos los medios posibles que el Señor te dé lo que estás hablando. Y solo se puede conseguir esto con una cercanía a Dios. No puedes tener ni la sabiduría de Dios, ni puedes tener palabra de Dios, ni puedes andar una vida que pueda ser modelada por otros. Decía Pablo, imitadme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Y esta es la meta de aquellos que intentamos dirigir el pueblo de Dios, vivir una vida que pueda ser modelada. Dentro de nuestro pecado, que es mucho, dentro de nuestra imperfección, tener las motivaciones y una vida que pueda ser imitada por otros porque estamos imitando a Cristo. Y esto solo se consigue con una cercanía a Jesucristo. Intentar venir aquí a cantar, intentar venir aquí a hablar, intentar ir a enseñar a los niños, intentar ir poner un tornillo, intentar servir a personas con alimento y comida. Si no hay una cercanía a Cristo, no estás haciendo absolutamente nada. Estás haciendo otra cosa. Estás sirviendo, llenando tu vida de actividades, pero no estás liderando desde una posición de cercanía a Cristo, una posición de ejemplo, una posición de modelaje y de servicio cristiano. Si no es servicio, pero no es un servicio cristiano. El Señor llamaba a los fariseos sepulcros blanqueados. Y dentro de nuestra podedumbre tenemos que ser utilizados y tenemos que andar una vida
que pueda liderar a otros en lo que es vivir una vida cristiana. Entonces hemos hablado de cómo tenemos que adorar, hemos hablado de cómo tenemos que servir y liderar. Se os ha quitado la gana de servir, ¿verdad? A mí a veces se me quita la gana de la responsabilidad de decir la vida que uno tiene que intentar vivir, ¿no? Entonces, si estás haciendo algo dentro de la iglesia y no estás viviendo esa vida, sé honesto. Porque el Señor dice que si no lo estás haciendo te va a llenar de deshonra. Pero en nuestra fragilidad, Dios nos puede utilizar. ¿Verdad? Si esperamos ser perfectos para servir, nunca vamos a servir, porque no va a existir esa perfección. Pero en nuestra fragilidad, en nuestras ganas de acercarnos a Dios y hacer las cosas bien, el Señor nos va a utilizar. Así que no os quiero quitar la gana, y el Señor no quiere quitar la gana. El Señor lo que quiere es que reevalúes cómo estás haciendo las cosas, cómo lo estás adorando, cómo lo estás sirviendo. Y por último llegamos a la fidelidad. Y es curioso que lo mezcle con adoración y servicio. ¿Por qué meter ahora fidelidad a tu esposa o tu esposo en adoración y servicio? ¿Qué tiene que ver? Pues tiene todo que ver. Si en casa no estás teniendo una vida adecuada, intentar adorarlo de forma personal a Dios o intentar servir a los hermanos en la iglesia. Así que es tremendamente importante que tengas una vida adecuada dentro de casa. Fidelidad, versículo 10. ¿Por qué tienes que ser fiel a tu esposo o a tu esposa? A alguno de vosotros Dios le ha dado la bendición y el don de no tener que casarse. Y es precioso, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo no se casó y modeló una vida totalmente perfecta. Así que nos da un modelo perfecto para aquellos que no tengáis que casaros. Pero la mayoría no tenemos ese don y tendemos a casarnos. Y en sí es un don precioso, el don del matrimonio, ¿verdad? El don de que Dios te dé una persona a tu lado. ¿Por qué te dice Dios? ¿Qué razones te da Dios para que no seas infiel a esa persona? Dice versículo 10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Todos los que tenéis una hija, cuando deja de ser ya un bebé, os da ganas ya de compraros una pistola, un bazooka o si pudiésemos un tanque. ¿Sí o no? Las ganas de proteger a nuestras hijas es tremenda, ¿no? ¿Qué no haríamos por protegerla, verdad? Con los chicos no nos pasa tanto, ¿no? ¿Y sabes qué nos está diciendo Dios aquí? Esa es mi hija, ese es mi hijo. Ten cuidado con tu suegro. Te está diciendo, esa es hija mía. Vas a ser infiel, pero ten cuidado, te las tienes que ver conmigo, ¿eh? Así que si no lo haces por ella, hazlo por mí. Yo, Jehová de los ejércitos todopoderosos, ten cuidado de lo que estás haciendo. Ten cuidado con el Padre. Y no solo eso, ten cuidado conmigo. Es un pacto que has hecho, versículo 10 y versículo 14. Has hecho unos votos, te has comprometido hasta que la muerte os separe. Y yo soy testigo, yo Dios. Puedes engañar a quien quieras y puedes buscar las razones que quieras, pero yo soy testigo de lo que dijiste. Dios es el padre de la otra persona, es tu padre, no le hagas daño, Dios es testigo de lo que prometiste. Él no se va a olvidar de lo que dijiste. Y te dice en el versículo 11,
No te cases con personas que no crean en mí igual que crees tú. No te cases con no creyentes. Algunos en Israel ponían excusas. Decían, se conocen que gente se casaba con gente que había adquirido la tierra para recuperar el esplendor de Israel anterior y poder recuperar las tierras que ya no estaban en posesión de Judá. O, claro, habían ido un grupo de judíos, pero no habían ido todos. O sea, era un grupo bastante reducido. Si tenías que buscar casarte con alguien judío en ese momento en Jerusalén era muy difícil porque eran poquitos. Te tienes que coger a alguien de por ahí, ¿no? Pero te vas a unir a alguien que para esa persona no es lo más importante lo que es más importante para ti. Es que no es ni justo ni para ti, pero más injusto para la otra persona. Si para ti de verdad lo más importante es Dios y te vas a casar con alguien que no lo es, estás siendo injusto porque le estás prometiendo amor a alguien que cree que él debería o ella debería ser lo más importante de tu vida y no lo es. Lo más importante de tu vida es Dios. Y le estás diciendo a otra, mira, me voy a unir contigo porque me siento solo, porque me he enamorado, porque quiero romanticismo, pero lo más importante no eres tú, que lo sepas. Es como si Rufián se enamora de Soraya de Santa María. El amor cubre muchas faltas, pero eso no iba a ir a ningún lado. Y si tienes que hacer como Abraham, enviar a buscar una esposa de Isaac, oye, es que aquí no hay nada, jóvenes, es que aquí no hay nada. Oye, el mundo evangélico es tan grande, hay tantas millones de personas. Si te tienes que ir de aquí, pues vete, pero busca a alguien que tenga las mismas prioridades que tú. Es más difícil un matrimonio en el que la otra persona no quiera a Dios como tú quieres, que incluso si son de dos nacionalidades diferentes. ¿Por qué? Porque en lo principal lo tenéis de acuerdo. Y cuando va la cosa mal, tenéis un Padre en el cielo que os recuerda vuestros pactos y que sois hermanos y que no podéis dañaros unos a otros. Pero si ya lo has hecho, 1 Corintios 7:12 te dice que seas testigo a la otra persona. Que te quedes con la otra persona y seas testigo. Y que esa persona, Dios puede utilizarte para salvarla y salvar a tus hijos. Versículos 2 y 13, Dios se queja de que le vienen al templo a llorar. Puede que sea un culto que nos nombra Ezequiel 8:14, en el que se adoraba a un dios pagano llamado Tamuz, llorándole. Habían varios ritos, unos se gritaba, en otros se sacrificaba, en otros se ofrecían cosas, en otros se repetía la misma frase todo el rato como mantra, y este Tamuz se le lloraba. Pero sinceramente no creo que esté hablando de eso, creo que está hablando en el versículo 12 y 13 en el que se casaban con las hijas de otros dioses, con paganas, y después venían al templo y decían, Señor, bendíceme, bendíceme. Y Dios le dice, te he dicho que no lo hagas y después me pides tu bendición, me pides que te bendiga. Te digo que no te unas a personas que no son como tú y después vienes a pedirme, bendíceme en mi vida, Señor, no he hecho lo que tú quieres, pero ahora bendice lo que he hecho. El Señor te dice, no pretendas venir con lágrimas cuando me has desobedecido. Haz las cosas bien y yo te bendeciré. Versículo 15, un misterio increíble, el matrimonio es precioso. Dice, Él no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Génesis 2:24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se una a su mujer y los dos se funden como en un solo ser. Los dos serán uno. ¿Cómo de entre dos personas tan diferentes llegan a ser uno?
Es un misterio. Normalmente los matrimonios son totalmente diferentes. No se parecen, se parecen en algunas cosas, pero son bastante diferentes. Normalmente, la verdad es que matrimonios que son muy iguales son insoportables normalmente. Cuando son los dos súper extrovertidos, no hay quien los aguante. Cuando son los dos súper tímidos, no hay quien esté con ellos. Normalmente, ¿no? Vas a comer con alguien y como sean los dos, tiene que haber... No, la mujer normalmente calma al hombre, el marido calma al hombre. Es que son diferentes y en la dificultad de hacerse uno, ¿qué dice Dios? Que trae gran bendición. ¿Me podéis decir el versículo? Vale, versículo 15. Dice, habiendo abundancia de espíritu. En otra traducción dice que Dios da abundancia de espíritu. Es decir, Dios bendice grandemente la unión entre dos personas en sí, porque son tremendamente difíciles que sean uno. Y Dios lo bendice. Y es el único ejemplo, la única ilustración de la salvación con Cristo. Cristo es el esposo y la esposa es la iglesia. Y dice que esto es un misterio. ¿Cómo podemos llegar a ser uno con Cristo? Pues dice, pues ¿cómo podemos llegar a ser uno con nuestra esposa? Un gran misterio, pero el Señor trae abundancia de espíritu en ello. Dios bendice tremendamente que trabajemos y que nos mantengamos en esta unidad y seamos cada vez más un solo espíritu. Y porque somos un solo espíritu, no seamos desleales a esto, no intentamos romper lo que Dios ya ha hecho. Por eso se nos dice, si ya te has casado con una persona que no es creyente, pues no lo rompas ya. Ya estás en un solo espíritu, intenta ser de bendición para esa persona. Versículo 16. Porque Dios, el Señor Dios de Israel, ha dicho que aborrece el repudio, es decir, odia el divorcio. Dios lo odia. Y por la dureza de nuestros corazones, dijo Jesucristo, en ciertas ocasiones lo permite. Cuando la otra persona se ha muerto para ti, cuando te ha engañado, cuando no te deja adorar a Dios, dice Pablo, y aquí añade otro, dice, y al que cubre de iniquidad su vestido. El comentarista David W. Baker está convencido de que eso significa violencia doméstica. Le pegas a la otra persona, te llenas de sangre, sales a la calle, es obvio lo que has hecho en casa. Entonces, él dice que lo que Dios aborrece aquí es el divorcio, pero también aborrece la violencia doméstica. Por esto y por otros versículos como Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestra mujer y no seáis ásperos con ella, por la lógica de que si Dios te dice no adulterarás, también te dice no matarás, y la violencia doméstica lleva en muchas ocasiones a la muerte, y en nuestro país lo estamos viendo continuamente. En las iglesias de Dios, la violencia de género tenemos tolerancia cero, porque estamos convencidos de que Dios lo odia. Así que a pesar de que Dios odia el divorcio y por eso lo intentamos evitar a toda costa, hay en ciertas ocasiones en las que Dios nos da licencia para hacerlo. Así que termino. Os dije que si eran las menos cuarto y no se había acabado el culto, no fueseis a recoger a vuestros hijos, así que podéis ir a recogerlos tranquilamente. Concluyo. En un entorno en el que no parece ser gobernado por Dios, los israelitas miraban alrededor y decían, oye, sinceramente, vale, tenemos el templo y tenemos la muralla, pero no parecemos una gran nación. No parecemos
Y Dios lo quería así, los quería así. Y nosotros miramos alrededor y podemos decir, bueno, Dios, es que este mundo parece tan diferente a lo que leo en tu Biblia, es que no puedo hacerlo, es que la realidad es otra. A mí mi cuerpo me pide ciertas cosas y mi mente y tú me estás pidiendo otras cosas que en un entorno que no parece ser gobernado por Dios, ellos sabían en el fondo que sí estaba gobernado por Dios. Y todos sabemos que al final Dios es el que manda y tiene que mandar en nuestras vidas. Y que nuestra familia, y que nuestra vida, y que nuestro comportamiento tiene que ser guiado por Dios en todo. Pues porque Dios nos ama y ha querido ser nuestro Padre, para todos aquellos que somos sus hijos y le hemos pedido en nuestro corazón, tenemos que recordar que cuando lo adoremos lo tenemos que hacer con toda la decisión y con toda la devoción de adorar al Dios de reyes y Señor de señores. Y ser más conscientes en nuestros devocionales, en nuestras reuniones, en nuestros cultos, de venir y adorar al Dios que estamos adorando. Y aquellos que estamos liderando de alguna forma, sea en la calle, sea en el trabajo, sea en nuestras casas, sea en nuestra iglesia, sobre todo en nuestra iglesia, lo tenemos que hacer con la decisión de reverenciar a Dios y acercarnos todo lo posible a Él. Y aquellos que estamos casados, ser fieles hasta el final. Vamos a terminar con una oración. Señor, nos vamos de aquí, Señor, sacudidos por la forma, Señor, en que hemos disfrutado de tu salvación, de ser tus hijos, y a la vez de la forma en que dejamos que la vida, Señor, se nos vaya entre las manos y no te pongamos a ti en el lugar que te mereces, Señor. Tú, a pesar de nosotros, a pesar de todo, te complaces en nosotros, porque hemos aceptado el don de tu Hijo Santo, el don de tu salvación. Y podernos presentarnos a ti sabiendo que tú te satisfaces en nosotros. Pero nos recuerdas y nos dices, hijo, mirad cómo hacéis las cosas. Señor, venimos a ti en esta mañana y queremos hacer las cosas mejor y queremos adorarte de una forma más respetuosa, con más temor, con más reverencia, y queremos servirte de todo corazón y queremos hacerlo de una forma que podamos modelar a otros y hablarle a otros y poder ser de ejemplos a otros de cómo vivir una vida que te agrada, Señor. Señor, danos la capacidad de adorarte y servirte de una forma digna, de una forma que te glorifique. Y danos, Señor, la capacidad de tener una vida en casa que pueda ser tan buena, Señor, tan reconfortante, tan honrada, tan amorosa, Señor, que podamos adorarte y servirte de una forma plena, Señor. Te pedimos por los matrimonios de esta iglesia, te pedimos por todas las personas que están en este pacto glorioso, que seamos capaces, Señor, de ser fieles hasta el final. Te pido por el retiro de matrimonios, que sea un momento de renovar, Señor, intenciones, de renovar, Señor, el amor, de adquirir, Señor, costumbres y hábitos que hagan de nuestros matrimonios cosas gloriosas. Y te agradecemos, Señor, porque tú te has querido casar con nosotros, Señor, a pesar de nuestras imperfecciones, para llevarnos ante el Padre, Señor, puros y santos. Te bendigo en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues que el Señor os bendiga, que tengáis un buen día.